Bendiciones, hermanos, hermanas, amigos que también nos escuchan y nos ven. Damos gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros y nos da una nueva oportunidad para traer un estudio de la palabra del Señor, la predicación, el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y por eso alabamos su nombre, porque Él es bueno. Nos da una oportunidad tan preciosa, no solamente a los que predicamos, sino también al que escucha, que es el que recibe el mensaje. Es una bendición poder en este tiempo, hermanos, por este medio, llevar la palabra del Señor hasta cada uno. El mensaje de esta ocasión se titula Guardando nuestro corazón. Vamos a basarnos en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos 23 y 26, que dice así. Este libro instruye a los creyentes a que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparte de ti la perversidad de la boca, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Cuando Salomón se refiere a guardar el corazón, hermanos, hermanas, amigos también, él realmente hace una referencia hacia la esencia interna de la persona, los pensamientos, los sentimientos, los deseos, la voluntad, las decisiones, todo lo que hacen una persona. La Biblia nos dice que nuestros pensamientos a menudo determinan lo que nosotros llegamos a ser, lo que nosotros somos. Voy a dar dos referencias, luego ustedes lo buscan, Proverbios 23:7 y ahí mismo en Proverbios 27:19. La mente de un hombre refleja lo que realmente es, no solo por las acciones o por las palabras. Es por eso que Dios examina, hermanos, examina el corazón del hombre. No simplemente Él ve lo externo, es más, lo más importante a los ojos de Dios es lo que hay dentro de nosotros, porque como vamos a ver luego, lo que hay en nosotros depende cómo estemos nosotros internamente, se va a ver reflejado en el hombre exterior. Por eso el Señor examina el corazón del hombre y no lo que aparenta o lo que pueda ser. Primera de Samuel 16:7 dice la palabra, y respondió Jehová a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, hermanos, como Dios todo lo sabe, ¿verdad? Es uno de los atributos. Él todo lo sabe, entonces a Él no le podemos engañar. O sea, podemos presentar una cara, un vestir, una manera, ¿verdad?, que no parecemos, pero el Señor conoce, Él conoce cómo estamos por dentro. Por eso la palabra, cuando se buscaba al rey de Israel, David, el Señor le decía al profeta: mira, no te fijes en lo grande, en lo fuerte, en los músculos. Yo no miro esas cosas. Yo miro lo que hay dentro del corazón del hombre. Eso es lo que yo miro, eso es lo que a mí me importa, eso es lo que yo valoro. Por eso le hacía el énfasis al profeta, hermanos. Cuando nosotros vinimos al Señor, ¿verdad?, los que ya le conocemos, cuando vinimos al Señor, dice la palabra que necesariamente tuvo que haber un cambio interior y exterior en nosotros, en nuestras vidas. O sea que no puede ser que si yo conocí al Señor y yo sigo siendo el mismo que era antes. No, tiene que haber una evidencia de que ya Dios vive en mi corazón, de que yo soy un hombre diferente, que usted es una mujer diferente y que algo cambió en nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra dice que Él, dice, cambió nuestras vestiduras. Él quitó nuestros vestidos sucios que teníamos y nos vistió de manera con vestidos limpios. ¿Y qué dice la palabra en Efesios 4:24? ¿Qué nos manda a nosotros?
vestidos, dice la palabra, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces la palabra nos dice a nosotros, ¿verdad?, que luego de conocer a Cristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos que vestirnos con cuál, no con el viejo, ¿verdad? Porque ya Jesús lo quitó de nosotros, nos hizo hombres y mujeres nuevas en Él. Ahora Él nos manda a nosotros a vestirnos del nuevo hombre y todo lo que eso implica en la vida de una persona que ha conocido al Señor. Ahora, debemos andar como hombres y mujeres nuevos en Cristo. Dice la palabra en Efesios 4:25. Porque, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sean hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia del Señor, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y somos miembros también los unos de los otros. Entonces, la palabra nos manda, ahora que usted y yo ya somos hombres y mujeres nuevas en Cristo y nuevos en Cristo, nos manda a desechar la mentira. O sea, que ya nosotros como hijos de Dios y miembros del mismo cuerpo, no podemos andar hablándonos entre nosotros con mentiras, sino más bien nos manda, dice, hable con verdad cada uno con su prójimo. Hable con verdad. El propósito, hermanos, de Satanás fue, es y será tratar de que los que ya fuimos limpiados, ¿verdad?, de pecado por la sangre de Cristo, y hago énfasis, hermanos, los que ya fuimos limpiados. Porque hoy se le han atribuido cientos de trabajos a la sangre de Cristo. Y yo esto lo recuerdo una vez más, hermanos, porque miren, el mundo lo disimula de una manera que parece que, uy, qué lindo eso que dicen, pero no es así, hermanos. La sangre de Cristo te cubra, la sangre de Cristo vaya donde vos estés, la sangre de Cristo se derrame. No, hermanos. El único trabajo de la sangre, del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, fue que usted y yo pudiéramos recibir perdón, limpieza de nuestros pecados, para que así pudiésemos acercarnos hacia Él. Pudiéramos encontrar el camino hacia Él, porque llenos de pecados no lo íbamos a hacer. Necesitábamos limpiarnos de ese pecado, y eso fue lo que hizo la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito del diablo? Que los que ya estamos limpios, los que tenemos vestiduras nuevas, volvamos otra vez a la práctica antigua. O sea, volvamos a practicar lo que éramos antes de conocerle, antes de que Cristo viniera a nuestro corazón. Y esa es la lucha espiritual que llevamos todos los días, y la llevaremos, hermanos, hasta que estemos en su presencia. Satanás, él va a propiciar las ocasiones y los motivos para que nosotros olvidemos lo que somos y actuemos como lo que éramos antes. ¿Qué significa esto? Que en la calle, donde andemos, en el trabajo, en la casa, miren, hermanos, el diablo va a propiciar los momentos para que yo me olvide que soy un cristiano. Por eso es que es necesario que nosotros estemos creciendo siempre, porque eso nos va a ayudar a evitar que nosotros caigamos en practicar aquello y traer otra vez al presente lo que éramos antes. Vamos a verlo como lo dice la palabra del Señor aquí. Verso 29, ahí donde estamos en Efesios capítulo 4, dice la palabra ahí: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es un mandato, hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Quiénes son los oyentes?
¿Quiénes son los oyentes? ¿Se ha preguntado usted quiénes son los oyentes? Tal vez te puede decir, mis hermanos de la iglesia. Por eso cuando estoy en la iglesia, yo hablo bien y yo me porto bien ahí. Y ellos dicen, ¿qué hermano es? No, hermanos, ¿quiénes son los oyentes? Bueno, aparte de nuestros hermanos en Cristo, que la palabra de Dios nos manda a que hablemos con verdad, ¿verdad?, entre nosotros. Nuestros oyentes son nuestras esposas, esposos, familia, vecinos, amigos, los que nos dan un servicio, doctores, vendedores, mecánicos, choferes, taxistas. Todos esos son nuestros oyentes y nosotros tenemos que ser ejemplo a esas personas. El diablo va a propiciar los momentos con esas personas para que nosotros quedemos en mal, claro que sí. Pero depende cómo nosotros crecemos en Cristo y cómo estamos cimentados en Él, nosotros vamos más bien a hacerle un ejemplo a esa persona. A veces pensamos, hermanos, que porque son de nuestra familia podemos expresarnos con las palabras más soeces y con las griterías, y no. Ante todo debemos ser ejemplos. Y el ejemplo empieza con los que estamos alrededor. Porque si en nuestra casa somos mal hablados, somos buenos para la gritería y somos para estar recordando lo que éramos antes, lo que esta boca echaba y practicaba, si lo hacemos mire, muy seguro, vamos a ir a hacer también, y cuando alguien de la calle nos dé un servicio no muy bueno, entonces vamos a sacar también todo eso. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer una práctica en nuestra vida. Por eso la palabra del Señor es clara y tajante, y esto es un mandato, hermanos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces nosotros como hijos debemos de respetar a nuestros padres. Como padres, dice el proverbio, no debemos de provocar a ira a nuestros hijos. Como esposos debemos de amar y respetar a nuestra esposa, cuidándola, chineándola, no con groserías, ni palabras feas, ni siendo odiosos. Porque dice que tenemos que amarla como Cristo amó a su iglesia. Y como Cristo amó a su iglesia, entregó su vida por ella, así también nosotros tenemos que hacer con nuestras esposas. Y esto es parte de practicar, hermanos, siempre cosas lindas que salgan de nuestra boca. Cuando practicamos estas cosas, o sea, lo que éramos antes, ¿verdad?, que se nos olvida, o porque estamos medios en nuestro crecimiento espiritual. Cuando practicamos estas cosas, contristamos al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Esto significa, ¿qué significa contristarlo? Significa que lo avergonzamos, que lo entristecemos, que lo minimizamos, que vituperamos al Espíritu. O sea, eso significa, hermanos, contristar al Espíritu Santo de Dios. O sea, a veces pensamos que nada más es que Él estuvo un poco triste, pero no. No, hermanos. Cuando nosotros practicamos estas cosas, y ponemos al Espíritu en el último rincón de este cuerpo que dice que es templo del Espíritu Santo de Dios. Y lo vituperamos, lo ofendemos, lo entristecemos. Y podemos decir, ay sí, ya pasó. Pero no, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros recibimos, qué sé yo, como padres recibimos la ofensa de un hijo, algo que él hizo, ¿qué pasa? Como padres nosotros le perdonamos, ¿verdad? Sí le perdonamos. Pero ¿qué sucede? Que no solamente le perdonamos, pero el dolor que causó el hecho de que nosotros hayamos ofendido a nuestro padre o a nuestra madre va a seguir por muchos días. Eso no se acaba ya. Así me perdonó y ya no me acuerdo más. No. El Espíritu Santo de Dios también se va a sentir, hermanos, avergonzado, se va a sentir dolido por mucho tiempo. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando lo contristamos, Él va a pasar triste, va a estar entristecido, dice la palabra del Señor. Contristar, entristecer.
No solo el momento, después también. De ahí la importancia que nosotros pensemos y no nos demos, hermanos, a entristecer el espíritu que vive en nosotros. Viene una orden también tajante de parte de Dios hacia nosotros en el verso 31 y 32. Quítense, dice la palabra, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de nosotros. Miren, hermanos, un pecado inconfeso. ¿Qué es un pecado inconfeso? Es un pecado que yo cometí y que no lo he confesado al Señor. Es algo que yo estoy practicando que no le agrada a Dios, pero aunque Él lo sabe, ¿verdad? Porque volvemos otra vez a la omnisciencia de Dios. Él sabe que yo estoy en eso, pero yo me guardo eso y no lo confieso. Entonces no voy a recibir perdón de parte de Dios. Y esto va a perjudicar mi crecimiento espiritual. Y miren, hermanos, a la postre va a llenar de amargura nuestro corazón. Es casi un hecho, hermanos. Y como nuestra boca habla lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Dice la palabra, lo que hay en el corazón, de lo que hay en el corazón, sale por la boca. Entonces, mucho cuidado a lo que nosotros estamos hablando, a lo que nosotros estamos tirando, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces significa que eso es lo que hay en mi corazón. Así lo dice la palabra del Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está usted hablando? ¿Cómo yo estoy hablando? ¿Cómo estoy yo hablando con las personas que me rodean, con los amigos, con los que dan servicios, como hablamos hace poco? ¿Cómo me estoy comportando con ellos? ¿Es lo que hay en mi corazón? Y entonces, mis hermanos, cuando yo guardo, cuando yo no confieso esto, el Señor no me puede perdonar. ¿Por qué? Porque Él quiere escucharlo de mi boca. Podemos estar con ganas de arrepentirnos y el Señor lo sabe porque Él conoce nuestra mente. Él conoce todo lo que nosotros somos interiormente. Pero Él quiere escuchar de nosotros: Señor, he pecado, me arrepiento, perdóname. Mientras no lo hagamos, el Señor no nos va a perdonar y ese pecado va a seguir haciéndose grande en nosotros. Va a seguir haciéndose grande en nosotros. Y nos va a llevar ¿a qué? A que nosotros nos amarguemos. Por eso la palabra del Señor dice aquí en el verso 31, número 1, quítense. Quítense. Esto es hoy un presente. Quítense de vosotros toda amargura. Toda amargura. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros llevamos eso, vamos a estar enojados, vamos a estar amargados, a ver amargazón, amargura en nuestro corazón, en nosotros, y lo vamos a evidenciar. Lo vamos a evidenciar. Qué triste, ¿verdad? Que alguien del mundo diga: oiga, pero ese cristiano, o sea, está más amargado que yo, que no conozco a Dios. Y muchas veces sucede así. ¿Por qué? Porque la amargura, según la palabra del Señor, es una cadena. Va a desencadenar ¿en qué? En enojo. En enojo. Y entonces eso nos va a hacer que nosotros siempre andemos enojados. Y cuando guardamos ese enojo en nuestro corazón, vamos leyendo lo que es el verso, ¿verdad? Llega la amargura, luego el enojo. Ese enojo que guardamos, ese enojo que lo tenemos ahí y que se va haciendo grande, hermanos. Miren, cuando alguien nos haga algo que tal vez no es tan importante, nosotros vamos a hacer como la mina terrestre cuando la pisan, ¿verdad? Y explotamos. Y sacamos todo aquello que está ahí y lo descargamos contra personas a las cuales nosotros precisamente tenemos que ser ejemplos. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Por qué? Porque dice: la amargura lleva al enojo. ¿Y el enojo qué?
dice la palabra después, a la ira. A la ira. Y vamos a desencadenar y vamos a recordar todo lo que éramos. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos estado guardando eso en nuestro corazón y no se lo hemos dado al Señor. Cuando tengamos un pecado, cuando tengamos una debilidad, hermanos, entreguémoselo al Señor, porque Él es el único que puede quitarlo de nosotros. Si nosotros tratamos una y otra vez, vamos a caer y vamos a pedir perdón y volvemos a caer y pedimos perdón y volvemos a caer, y nuestra vida espiritual va a estar hecha añicos. Después, dice, del enojo, la gritería, ¿verdad? La ira. O sea, vamos a tirar y vamos a gritar. Vamos a gritar, vamos a sacar aquello y lo vamos a tirar contra quien sea, no pensando, hermanos, que nosotros tenemos que ser ejemplo a esas personas para que ellos puedan alcanzar salvación por medio de nosotros, porque eso es a lo que nos mandó el Señor precisamente, hacer ejemplos, hacer que ellos vean evidencia de lo que vive en mí, para que ellos puedan encontrar algo interesante, por lo cual ellos puedan también venir a los pies de Cristo. Pero si yo lo que hago es comportarme como un mundano más bien voy a apartarlos. Voy a endurecerlos. Y la palabra dice que hay de vosotros por el cual uno de estos, dice, y cuando dice uno de estos pequeños es cuando uno de estos del mundo que no conocen por tu culpa, por andar mal delante de Cristo, por no comportarte como un hijo de Dios, hay de ti. Cuando esa persona se endurezca y pueda perder su salvación, cuando tú pudiste serle ejemplo, porque a eso nos llamó el Señor. Y entonces dice la palabra, la gritería y luego la maledicencia y toda malicia. Y toda malicia. La maledicencia se define, hermanos, como una calumnia, una difamación, un engaño, algo que podemos nosotros decir que no es. Y esto puede hacerse como inventando cosas falsas contra los hermanos o contra las personas. Proverbios 12:17, 14:5 y el verso 25 también. O dando a conocer alguna verdad de forma maliciosa. Oye, hermanos, no solamente las cosas falsas pueden ser utilizadas por Satanás para que yo entre en un chisme, también las verdaderas. ¿Cómo? Cuando yo, sabiendo una verdad de un hermano o una hermana, y entonces yo llego donde la otra persona o el otro hermano le diga, hermano, mira, fíjate que esto y esto, te lo cuento para que oremos. Pero no se lo estoy contando para que oremos. Estoy contándolo para que esa otra persona también tenga los ojos ya puestos sobre ese hermano o hermana. O sea, utilizo algo que es verdad de una forma distorsionada, maliciosa, chismeando, hermanos, y eso le causa daño al hermano, a la hermana, a la persona y también a mí en mi crecimiento. Cuando nosotros, hermanos, no crecemos espiritualmente, y yo en cada predicación se lo voy a repetir, es necesario, hermanos, es necesario que nosotros incrementemos más el tiempo en su palabra, en la oración, en la comunión con Dios. Porque en este tiempo que estamos, bueno, algunos tenemos que trabajar, otros están en la casa, ¿verdad? Haciendo teletrabajo, otros ya se quedaron sin trabajo por la misma pandemia, pero en este tiempo es cuando, si no estamos creciendo, podemos entonces estar ociosos delante del Señor. Y cuando yo estoy ocioso, me pongo a pensar no en las cosas que me van a ayudar a que yo sea lleno del Espíritu de Dios, sino me pongo a pensar en lo que el hermano hace, en cómo el hermano está trabajando, en cómo el hermano está pasando los videos, en cómo el hermano está predicando, en cómo el hermano está haciendo lo otro, y no para orar por eso,
sino para ver qué encuentro malo en lo que están haciendo. Eso hace el ocio en el cristiano. Y entonces, hermanos, nos lleva a seguir el fuego al que nos llame con un chisme o cuento acerca de un hermano. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando hay ocio, hermanos? ¿De verdad? Ay, contame. Vamos a orar. Cuando nosotros estamos creciendo, nuestra vida está cimentada en Cristo, hermanos. Cuando alguien viene con un chisme, con una murmuración, con un invento, con una verdad distorsionada de alguien, yo, como una persona que estoy firme en los caminos de Dios, pongo un alto. Hermano o hermana, por favor, no me cuente porque no lo voy a escuchar. Y si usted va a seguir, pues yo voy a cortar la llamada. Es preferible, hermanos, que esa persona se enoje con nosotros. Es preferible que tome una actitud mala contra nosotros. ¿A qué? A que nosotros le escuchemos y permitamos que el diablo tome lugar, mi hermano, y se aproveche de nosotros y podamos destrozar, podamos prácticamente condenar a aquella persona por el problema X que esté pasando, mis hermanos. Y al final de este verso dice ahí también, también vamos a desechar toda malicia. La malicia, mis hermanos, es un deseo de hacer mal a alguien o de actuar en forma mala hacia alguien. 1 Corintios 5:8, 1 Corintios 14:20, Colosenses 3:8 y voy a leerles Tito 3, capítulo 3, versos 3, 4 y 5. Dice la palabra: porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios, lo que ya le conocemos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias, o sea, de nuestros pecados, y deleites diversos. ¿Viviendo en qué? Como dice la palabra, ¿por qué nos manda aquí? Dice, a quitar toda malicia, viviendo en malicia. Oigan, hermanos, cuando vivíamos sin Cristo, vivíamos en malicia total. Éramos malos. Aún hay malicia en nosotros. Pero ¿qué tenemos? La sangre de Cristo que nos limpia de eso. Pero esto no tiene que ser una práctica en nosotros porque era algo que estaba en el viejo hombre que Cristo sepultó, dice la palabra, y que Él nunca se volvió a acordar de lo que nosotros éramos. Más bien ahora somos hombres y mujeres nuevos en Cristo para honra y gloria de su nombre. Entonces la palabra dice aquí en Tito, viviendo en malicia, dicen que en envidia, aborrecibles éramos. Y aborreciéndonos unos a otros, hermanos, no es posible que usted aborrezca a su hermano. Eso no es posible, hermanos. A la luz de la palabra de Dios, no es posible que usted aborrezca a los propios también, que son parte del cuerpo de Cristo y que también fueron limpiados con la misma sangre de Cristo, igual que usted y que yo. Dice la palabra que antes sin Cristo nos aborrecíamos. Mas ahora tenemos que andar, dice, en las cosas del nuevo hombre. Tenemos que andar, dice, como Dios nos manda a nosotros. ¿Qué significa eso, hermanos? Vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a terminar con este verso. Número 4, Tito 3, 4. Todo lo que leí anteriormente, eso éramos, ¿verdad? Volvamos, hermanos. Ojalá que no estemos siendo insensatos otra vez, rebeldes. Es que la iglesia no apoyó lo que yo quería, entonces yo no trabajo, es más, yo me retiro, es más, no vuelvo a ir. Hermanos, ya es hora que maduremos
Ya es hora que crezcamos en Cristo. Extraviados, dice. Que no estemos otra vez esclavos ¿de qué? Del pecado, de los deleites diversos, viviendo malamente en malicia, con envidia. Uy, envidia, ¿verdad? Con envidia en nuestros corazones, aborrecibles, aborreciendo a los hermanos. No, eso era del pasado, hombre, de la mujer vieja. Ahora somos nuevos en Cristo. Y dice la palabra en el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Nos salvó de qué? De todo eso del verso número 3. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Volvemos, hermanos. Dios no mira lo externo. Yo puedo hacer muchas obras. Yo puedo meter la mano en el bolsillo y ayudar al necesitado. Pero esto no hace que yo alcance salvación. Dice que Él, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino, dice, ¿por qué? Porque Él tuvo misericordia de usted y de mí, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el lavamiento de nuestros pecados en la sangre. Él nos regeneró, Él nos hizo hombres nuevos y mujeres nuevas, y ahora el Espíritu Santo nos renueva día a día, enseñándonos su palabra, llevándonos hacia toda la verdad en Cristo Jesús. Hacia toda la verdad en Cristo Jesús. Entonces, si el Señor me salvó, número 1. Luego dice la palabra, Él mismo me lavó mis vestidos. Con el derramamiento de su sangre en la cruz, Él limpió también mis pecados. Y también dice, pone su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros nos renovemos día a día, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces las costritas quieren llegar y es necesario estar nosotros rejuveneciéndonos en el Señor, como las águilas, para volar, para surcar los cielos, rejuveneciéndonos cada vez y cada vez y cada vez, hermano. Es necesario que nosotros estemos pensando que el Espíritu de Dios está guiándonos, y vamos a ver lo que dice la palabra, hermanos. ¿Qué nos recomienda? Todo esto que hemos visto es lo que no debemos hacer como hijos de Dios, ¿verdad? Es lo que no debemos hacer. No debemos de hacer todas estas cosas que hemos leído. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Verso número 32, ahí mismo en Efesios. Antes, sed benignos unos con otros. Y hermanos, benigno significa ser buenos. Significa que nosotros vamos a estar cerca de ese hermano para ver en qué podemos ayudarle, pero no solamente en lo económico. A veces lo pensamos que es solamente en lo económico, ¿no, hermanos? También el ser benigno es que nosotros vamos a hallar gracia delante de los hermanos, de la gente del mundo, para ser como un puente, hermanos, por el cual ya sea el hermano puede reconocer que está mal y venga a Cristo, o el que no le conoce también puede recibirle en su corazón como su Salvador. Entonces, dice que yo y usted tenemos que ser benignos los unos con los otros. Y cuando practicamos las cosas anteriores, no somos, dice, somos más bien malignos. Hay malicia en nosotros.
Misericordiosos. ¿Por qué usted y yo tenemos que ser misericordiosos? Porque Cristo, porque Dios, Él fue misericordioso con usted y conmigo desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Él nos amó ya a nosotros. Él tenía ese, aunque todavía no se había dado todo, pero ya Él sabía lo que iba a pasar y ya Él estaba pensando también. Dios Padre, ya Él estaba pensando en enviar a su Hijo para arreglar todo lo que había quedado mal por el pecado del hombre, para abrir el camino, para justificarnos delante de Él por medio de Cristo Jesús. Y si Él tuvo esta misericordia, entonces usted y yo también tenemos que ser misericordiosos con los demás hermanos y también con las personas del mundo, hermano. No solamente, si yo lo hago bien a mis hermanos, no, también a los del mundo, a los que podamos, tenemos que tener misericordia. Y cuando usted y yo somos benignos, somos ejemplo, estamos dando la evidencia de ser cristianos, somos benignos con estas personas. Estamos dándole un ejemplo, ¿para qué? Para que ellos puedan venir y tener lo que usted y yo tenemos ya. Misericordiosos, perdonándoos, hermanos, unos a otros. Perdonándoos. Es necesario perdonarnos. No es posible que yo, como un hijo de Dios, como parte del cuerpo, esté siendo parte de ese cuerpo y no esté perdonando a mi hermano y tenga cosas en mi corazón contra ese hermano. Eso, la palabra lo dice, que eso es totalmente irracional. Eso no es de un cristiano. Dice más bien, perdonándoos. Así como que, como Dios también os perdonó a vosotros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, según la palabra del Señor, lo que usted y yo como hijos de Dios tenemos que ser benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, pensando que como Dios me perdonó sin merecerlo, sin poder yo hacer nada humanamente, porque Él no se fija en lo externo, no se fija en las obras, no se fija en lo que yo pueda hacer, Él se fija en la sinceridad que hay en mi corazón. Entonces, como Él me perdonó a mí en Cristo, Él abrió el camino para que yo le conociese. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, hermanos. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie. Entonces, Dios, por medio de Jesucristo, nos lleva, nos perdona y nos justifica delante de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros crezcamos. Hermanos, ya usted y yo somos salvos. Y si hay alguna persona que todavía no conoce de Cristo, puede aceptarle ese momento de salvación. Pero si le habla a usted que es un creyente en Cristo, una creyente en Cristo, si usted ya es salvo, ahora la decisión de crecer en Cristo está únicamente en nosotros. Esa decisión, mis hermanos, es suya, es mía. Nadie puede decidir por mí. Mi esposa no puede decidir por mí. Mi amigo, mi hermano, no. Esa decisión es mía. Es mía nada más. Y yo puedo tomar la decisión ¿de qué? De crecer. De crecer. De crecer. De poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios, hermanos, y así poder escuchar la voz que nos guía. ¿Sabe, hermanos? No necesariamente porque hemos recibido y porque somos templo del Espíritu Santo de Dios, es que somos sensibles a lo que Él nos habla. No. No nos equivoquemos. No es automático. Eso va a depender en cuanto yo esté creciendo, en cuanto yo tengo comunión con mi Dios, en cuanto yo estoy teniendo una vida de oración con Él, en cuanto yo estoy ayudando a mis hermanos, cuidándolos, perdonándolos, teniendo misericordia de ellos, como dice la palabra, siendo benignos con ellos, con los amigos, con los vecinos, con todos. Entonces, hermanos, yo estoy practicando cosas que van a hacer que yo sea lleno, y cuando yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces voy a poder escuchar su voz. Su voz.
No se justifica que un hijo de Dios esté sacando de su boca porquerías, cochinadas, suciedades. Porque eso no es lo que hay, según la palabra de Dios, en nuestro corazón. Eso no es lo que debe haber en nuestro corazón. Entonces, hermanos, si nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu que nos habla, que nos exhorta, nos redarguye acerca de algo que estamos haciendo mal, entonces vamos a entregar en las manos del Señor ese pecado, esa parte que aún hoy y quizás después de mucho tiempo de haber creído en Él, aún la arrastramos. Y eso nos va a impedir, eso que arrastramos nos va a impedir llegar a la estatura de Cristo, que es la meta que tenemos, hermanos. Gloria al Señor por su palabra. Gloria sea al Señor por su palabra preciosa, hermanos. Linda, directa, hermosa, dura también, pero es su palabra. Y por ella nosotros nos guiamos y vamos hacia Él. Oramos en este momento. Padre de la gloria, gracias te damos en nombre de Jesús por tu palabra preciosa. Porque tú, Señor, eres bueno. Y un día, sin merecerlo, nos perdonaste. No por lo que nosotros hicimos, sino porque tú nos amaste, Señor. Porque tuviste misericordia de nosotros, Dios. Gracias, Señor. Sabemos que tenemos una lucha entre nuestra carne y el Espíritu que vive, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, para alimentar ese Espíritu. Y esto lo logramos creciendo en ti, mi Dios, creciendo en tu palabra, en el conocimiento tuyo, mi Señor. Bendice mis hermanos y mis hermanas, Dios. Que esta palabra les sea de bendición. Bendice a los amigos también, a personas que nos pueden escuchar, mi Señor, para que puedan tener también por medio de esto, el Espíritu les pueda redarguir, Señor. Les pueda hablar, les pueda exhortar de que necesitan conocerte, Señor. Ayúdanos, Dios. Nosotros por nosotros mismos no vamos a poder ganar esta batalla contra Satanás. Y aunque muchos lo minimicen, Satanás tiene poder. No como tú, Señor. Pero si nosotros nos descuidamos, sí nos va a utilizar. Por eso, Señor, ayúdanos para nosotros someternos a ti, Señor. Para estar bajo tu, Señor, cobertura, tu mano poderosa. Para que Satanás no tenga lugar con nosotros, Señor. Que ya eso que tú quitaste de nosotros, ese viejo hombre, ese corazón lleno de pecado, de malas cosas, ya ahora no vive en nosotros, Señor. Ayúdanos para que cuando hablemos, dice la palabra, hablemos entre nosotros. ¿Con qué? Con salmos, con cánticos espirituales, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, porque ahora somos hombres y mujeres nuevos en ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Nos quedamos aquí, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de escuchar el mensaje que traes para nosotros. En nombre tuyo te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. El Señor sea con ustedes y nos vemos próximamente en un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga.